Se inicia el juicio simulado por una acusación de plagio académico. La parte acusadora sostiene que el estudiante incluyó fragmentos textuales de fuentes externas en su ensayo sin la debida citación, lo que presuntamente constituye una apropiación indebida del trabajo ajeno. En defensa del estudiante, toda institución tiene como finalidad formar integralmente al estudiante, promoviendo el desarrollo de competencias éticas y académicas. Dentro de este proceso formativo, los errores de citación o redacción no deben interpretarse como faltas graves, sino como oportunidades pedagógicas de corrección cuando no hay evidencias de un beneficio intencional. De modo que el plagio se configura únicamente cuando existe una apropiación consciente y deliberada del trabajo ajeno, con el propósito de obtener reconocimiento indebido. Entonces, las omisiones accidentales de cita o formato, especialmente cuando el resto del trabajo demuestra el uso correcto del mismo, no puede equiparse a un acto fraudulento, pues no hay una intención de engaño. Es así que el estudiante sí utilizó fuentes bibliográficas en la mayoría del ensayo y mostró conocimiento del tema, lo que evidencia su intención de realizar un trabajo propio si las coincidencias detectadas se deben a errores formales de citación y no a una copia intencionada. Entonces no puede afirmarse con certeza que hubo plagio consciente ni beneficio académico injusto. Es así, por lo tanto, el estudiante no incurrió el plagio intencional, sino un error técnico de citación propio del proceso de aprendizaje universitario, de modo que su conducta no debe ser castigada ni considerada una falta disciplinaria grave, sino una oportunidad de corrección formativa orientada al fortalecimiento de la ética académica. La sanción por falta de citación en un contexto educativo debe ser proporcional a la gravedad del acto y al nivel de formación del estudiante. La aplicación automática de la etiqueta de plagio a fragmentos menores sin atribución es excesiva y contraria al propósito formativo de la institución. El reglamento disciplinario y la política de honestidad académica deben ser aplicados de manera gradual, especialmente en el colegio, donde la falta de experiencia formal es común. El material no citado que constituye plagio es mínimo o incidental en relación con la extensión total del ensayo y las ideas principales del trabajo que son originales del estudiante, evidenciando comprensión en el tema. El estudiante vive en una etapa de desarrollo de sus habilidades de investigación y escritura académica. No es un profesional por completo ni con pleno dominio de las normas de citación. Su conducta puede ser atribuida a una deficiencia en la formación propia de la institución. Por lo tanto, si bien el estudiante cometió un error al omitir las citas en ciertos fragmentos de su trabajo, este acto debe ser evaluado como una falta formal leve o moderada, no como un plagio académico grave. La institución educativa debe aplicar una medida formativa correcta en lugar de una sanción disciplinaria desproporcionada que comprometa su historial académico. Señores del jurado, mi tesis es la siguiente. Todo ensayo académico exige que el material proveniente de fuentes externas sea debidamente atribuido mediante citas explícitas, como el uso de comillas para una copia directa. La omisión de esta atribución constituye una falta grave conocida como plagio. Primero quiero dejar claro que todo trabajo académico debe incluir la correcta y explícita citación de sus fuentes. Eso quiere decir que cuando un estudiante copia de manera literal un texto sin citarlo, está infringiendo una norma fundamental de la investigación, y eso va en cuanto a lo que es la honestidad intelectual. En segundo lugar, se ha comprobado que el estudiante incluyó fragmentos de su ensayo que fueron copiados directamente de una fuente externa sin la debida citación. No existen comillas, ni referencias, ni reconocimiento alguno al autor original. Además, esta conducta demuestra una apropiación indebida del trabajo ajeno, lo que va en contra de los principios éticos que rigen toda labor académica. Copiar sin citar no solo desvirtúa el esfuerzo intelectual propio de una persona, sino que también engaña al evaluador sobre la autoría del contenido presentado. Entonces, por todo lo anterior antes dicho, yo concluyo que el estudiante incurrió en la falta grave de plagio académico y en consecuencia debe asumir la sanción disciplinaria correspondiente según lo establecido por la institución.
La conducta de un estudiante que inserta material textual de terceros sin atribución explícita de autoría en un trabajo académico representa una apropiación intelectual deliberada que vulnera los principios esenciales de la educación superior y la ética académica. Todo estudiante universitario está sujeto al cumplimiento de las normas institucionales de integridad académica, las cuales prohíben expresamente la presentación de ideas, palabras o trabajos ajenos como propios, incluso cuando la omisión de la cita se atribuya a una supuesta negligencia. La institución educativa establece que el plagio consiste en el uso de palabras, ideas o datos de otra persona sin citar la fuente. Por lo tanto, la inclusión de fragmentos copiados sin atribución explícita configura el acto de plagio, independientemente de la intención alegada por el estudiante. El estudiante que copia directamente secciones de texto de una fuente externa sin aplicar el formato requerido, citas, comillas o paráfrasis clara, evidencia la intención de ocultar la procedencia del contenido con el fin de obtener un beneficio académico injusto mediante la apropiación de trabajo ajeno. Por lo tanto, el estudiante, al incurrir en la apropiación de textos sin citación, quebrantó de forma inconsciente el principio de honestidad intelectual, infringió las normas institucionales de integridad académica y, por tanto, debe ser sancionado conforme a la gravedad del acto de plagio estipulado en el reglamento universitario. La intención del estudiante no excluye la responsabilidad por plagio, incluso la omisión involuntaria de citas constituye una violación a la obligación académica de atribución de fuentes, ya que el objetivo de la normativa es garantizar la integridad intelectual de todos los trabajos académicos. Es por eso que como contraargumento podría decir que la Fiscalía argumenta que la definición de plagio es objetiva y se configura con la simple omisión de la cita, sin importarle intenciones. Sin embargo, esta postura ignora el principio de proporcionalidad y el contexto educativo. El estudiante no es un robot que deba seguir la norma de citación al 100% bajo pena máxima de sanción. El sistema debe distinguir la falta de integridad o falta de educación que lleva desde sus autoridades hasta los estudiantes. El tribunal declara que el estudiante no es culpable de plagio intencional, sino responsable de una falta técnica de citación derivada de un error formativo. Toda institución educativa se basa en la formación integral, orientada a la mejora continua del estudiante. Por ello, los errores cometidos durante el aprendizaje, incluidos los de citación, deben considerarse oportunidades de crecimiento académico y no faltas graves sin intención de engaño. El plagio académico verdadero implica apropiarse deliberadamente del trabajo ajeno para obtener reconocimiento indebido. Sin embargo, las omisiones parciales de citación en un trabajo mayoritariamente original carecen de dolo y deben evaluarse con proporcionalidad y criterio pedagógico. En tercer lugar, se verificó que el estudiante citó correctamente la mayoría de sus fuentes, demostrando dominio del tema y esfuerzo propio. Las coincidencias detectadas corresponden a errores técnicos, no a fraude intencional, por lo que no puede considerarse plagio consciente. Este tribunal concluye que el estudiante no incurrió en plagio intencional, sino en una falta técnica menor, inherente al proceso de aprendizaje universitario. Se recomienda aplicar una medida formativa que refuerce las normas de citación y ética académica, evitando sanciones disciplinarias severas.